Y hablamos de que el Hospital Universitario Reina Sofía celebra este año su 30 aniversario del primer trasplante hepático. Hablamos del primer trasplante que se hizo en 1993 y a día de hoy son más de 230 trasplantados los que se han hecho solamente en Córdoba. Y hablamos de que el Centro Universitario Reina Sofía es el único en Andalucía, además un centro referente de trasplante hepático en niños, por lo cual el valor que tiene el centro Reina Sofía cabe destacar, y sobre todo la labor de los profesionales, una labor muy importante, un trabajo multidisciplinar de un equipo multidisciplinar. Y para hablar sobre este tipo de patología, como les decía, una patología que implica una cirugía compleja, desconocida en muchos casos, en niños que se operan con menos de un año y que con menos también, que tienen menos de 10-15 kilos. Pero para conocer todos esos detalles le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados, que ya los tengo aquí sentados a mi lado. Tengo a mi derecha a Jesús Jiménez, hepatólogo pediátrico. Muy buenas tardes, bienvenido. Y le doy la bienvenida a mi izquierda, está Pedro López Sillero, cirujano. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Un placer teneros aquí a los dos. Enhorabuena por esos 30 años, por ese trabajo, ¿no? Que al final son más de 230 trasplantados los que se han hecho, y decía, en un centro hospitalario como el Reina Sofía, que es referente y el único en Andalucía que hace trasplantes en niños. No sé, ahí el profesional, ¿qué significa para vosotros? Hombre, yo creo que esto es una labor que se debe. Quiero mencionar al doctor Pera, que fue un poco el pionero en el trasplante hepático en adultos primero y después en niños. Empezaron el programa unos años antes en adultos, como ha dicho el doctor López Sillero. Él tenía su equipo, que forma parte el doctor López Sillero, y entonces esto no surge de casualidad, surge de un programa que había ya asentado en adultos, y que ante la falta de asistencia de esta patología en niños en Andalucía, se dijo de hacer un programa específico para niños en Andalucía y centralizado en Córdoba. Y por eso el doctor López Sillero marchó a formarse específicamente en el trasplante infantil en Japón, en Estados Unidos. Yo también fui a Estados Unidos durante un tiempo, y ya en el 93 pues se puso en marcha este programa, que es específico en niños. Claro, en ese sentido entiendo que se decide poner en marcha ese plan dada la frecuencia, ¿no? Que se desconoce, se piensa que no hay una alta frecuencia, pero oye, para ser en niños y en niños menos de un año, sí que cabe destacar esa frecuencia, ¿no? De esas patologías raras, en muchos casos raras, patologías muy desconocidas y que implica unas cirugías complejas, ¿no, doctor Sillero? Sí, así es. Bueno, yo creo, como ha dicho el Jesús, es la evolución natural, ¿no? Nosotros nos formamos a finales de los años 80, en el 89 hicimos el primer trasplante de adulto, y el profesor Pera, como siempre digo yo que es un visionario, se dio cuenta que empezaron a remitirnos a nosotros, a nuestra unidad, a todos aquellos pacientes que se podían beneficiar de un trasplante de hígado, y rápidamente dijo, vienen los adultos, van a venir los niños, claro. Visto los resultados que teníamos y los resultados que se obtenían. Y entonces, bueno, como un poco completar el programa, pues nos eligió a una serie de personas, en este caso a mí como cirujano y a Jesús como hepatólogo digestivo infantil, para salir a formarnos, a adquirir una formación para poder llevar a cabo este tipo de trasplantes, ¿no? Tanto Jesús como yo estuvimos un año, al principio, a finales primeros de los 90, en San Francisco, en un centro que en ese momento es el número 1 a nivel mundial, que más trasplantes de niños hacía en el mundo, como es el profesor Carlos Esquivel, al cual siempre le agradeceré la formación que adquirí y el trato que recibí durante ese año. Y bueno, pues todo con la finalidad de todo lo aprendido poderlo aplicar aquí en Andalucía y en España. Debo decir, por supuesto, que agradecido a la Administración, porque sin el apoyo de la Administración, sobre todo del soporte económico, pues no podíamos haber estado, yo por lo menos no podía haber estado tanto tiempo fuera de España para aprender esta técnica, para prepararte, ¿no? De manera más específica, más concreta. Es. Cuando hablamos de patologías raras, ¿cuáles son las más frecuentes? Porque claro, aquí hablamos ya, el proceso hasta la cirugía tiene unas fases, ¿no? Está el de valoración,
Una vez valorado y demás, reunión de equipos, pase a la cirugía y luego se vuelve otra vez al mantenimiento. Pero antes de profundizar en ese trabajo, ¿cuáles son las patologías o el tipo de cirugía más frecuente en niños que comentaba yo anteriormente, que son una edad inferior a 1 año y por debajo de los 10-15 kilos? Yo creo que nos tenemos que poner en el contexto de hace 30 años. Hace 30 años una enfermedad hepática en niños, que la mayoría son o malformaciones del nacimiento o metabolopatías, que es un diagnóstico súper difícil. Ahora tenemos la ayuda de la genética, pero en aquellos años el diagnóstico pues tenías que coger una muestra de sangre, orientarla a la patología según los síntomas que tenía el niño. Eran patologías que muchas veces debutaban de forma aguda y muy catastrófica, y muchos de estos niños se morían sin saber siquiera la enfermedad que tenían. Entonces, eran las grandes conocidas, las enfermedades hepáticas en niños, aunque el hígado es nuestro órgano principal, el órgano donde se crean todas las reacciones enzimáticas que nos hacen que podamos vivir, Nos falta una enzima y muchas veces no podemos vivir sin esa misma enzima. Muchas de estas patologías son difíciles de diagnosticar. Poco a poco se ha ido abriendo camino en el diagnóstico, se ha ido haciendo conocer este tipo de patologías al resto de nuestros compañeros médicos, y eso fue una labor que fue bastante dura al principio, sobre todo porque los medios no son los que están ahora. Una vez asentado y poner en conocimiento de estas enfermedades que eran tan graves, pues vieron que la salida era el trasplante hepático en muchos de estos casos, y como dijo antes el doctor López Sillero, la más frecuente es la atresia de vías biliares, que son niños que nacen amarillos, pero no amarillos como los niños que nacen porque tienen una incompatibilidad de grupo que lo vemos muchas veces en las maternidades, sino niños que tienen un problema de que sus vías biliares, sus conductos, la vesícula donde se recoge la bilis que se ha formado en el hígado, no puede pasar al intestino, y esa bilis es tóxica para el hígado y forma una cirrosis. Esta cirrosis es tan grave que en el primer año son niños muy amarillos, niños desnutridos porque sin la bilis no absorben alimentos, niños que en definitiva necesitan un trasplante porque antes desgraciadamente fallecían. En este sentido, me dirijo a Pedro para conocer cuál es el tipo de cirugía que se emplea, por ejemplo, en este caso que explicaba Jesús, muy diferente también entiendo que a la cirugía en un adulto, ¿no? Hablamos de que son niños, unos órganos muy pequeñitos, hay que ser muy conciso. Muy meticuloso. Muy meticuloso, claro. Sí, todos sabemos que España es un referente a nivel mundial en la donación de órganos, y eso siempre hay que felicitar a todo el equipo de la coordinación, tanto autonómica, local, provincial y nacional, como se ha desarrollado y se ha potenciado, porque, como nosotros decimos, sin órganos no puede haber un trasplante, ¿no? Y aprovecho para, fíjate, en un trasplante infantil, una situación tan delicada, una situación donde una familia ha perdido un ser querido. Fíjate que la generosidad, yo siempre me quedo asombrado de cómo los españoles somos, y los andaluces o cordobeses, porque sí. Córdoba es uno de los centros, una de las provincias donde el índice de donación es la más alta de España, ¿no? Como en esas situaciones de una pérdida de un ser querido lo ofrecen para que sus órganos puedan ser trasplantados. El problema en el niño es que siendo nosotros el centro, como decía, el país donde más donación que hay, la donación es de adultos. No hay, gracias a Dios, no hay donantes infantiles. Y claro, eso es un hándicap para este tipo de trasplantes, porque lo lógico sería poner un órgano, un hígado de un donante similar al receptor como hacemos en los adultos. Como eso no es frecuente, como digo, entonces los niños en espera de ese trasplante ideal, podríamos decir, el del hígado parecido al que él tiene, pues claro, pasaba muchísimo tiempo, casi rondaba aproximadamente 9 meses, 1 año, claro, el niño se iba deteriorando, claro, y muchos incluso morían en espera de ese órgano. Entonces todos a nivel mundial se empezaron a idear nuevas técnicas, y de la primera, que es la que yo fui a aprender a San Francisco, es acoplar o acomodar un hígado adulto a un niño, que es se llama trasplante hepático reducido.
En ese sentido, la referencia a nivel mundial, el profesor Esquivel, que era el jefe de trasplantes en San Francisco, donde nos formamos Jesús y yo. Y claro, eso da un hándicap, y lo primero que se demostró es que, aunque era un trasplante más complejo, el tiempo en espera de un órgano para un niño se disminuía aproximadamente 45 días, ¿no? De 30 a 45 días. Claro, eso evitaba muchas muertes y en lista de espera esperando un trasplante. ¿Y en la aceptación, en este caso, del bebé, del niño? Perfectamente, porque lo que se acomoda es el tamaño. Vale. A mí me gusta decir que las personas, tanto nosotros tenemos dos hígados, un hígado derecho y un hígado izquierdo. Y el hígado que se pone es el izquierdo, que es chiquitito, que es aproximadamente una persona adulta normal, se podía trasplantar cualquier hijo suyo o cualquier familiar suyo, o un niño de 10, 15 kilos, porque es lo que se calcula por volúmenes y por tamaño. ¿Y eso permitía luego el desarrollo el desarrollo del bebé con total normalidad, de que todos los órganos vayan también en el desarrollo? Total normalidad. Va creciendo con él, se va desarrollando con él, como si fuera un hígado suyo completo. Lo que pasa es que es una parte de un hígado, claro, de un adulto. Esa es una de las soluciones que os planteasteis, que de hecho habéis llevado a cabo, ¿no? A ese problema de que no hay donantes de niños, como decía, por suerte. Pero además de ese, a medida que han pasado los años, han salido otras soluciones, ¿no? Otras alternativas. Sí, la siguiente, claro, porque eso no tenemos que olvidar, que estamos utilizando unos órganos que en teoría van para una población de receptores de adultos. Y claro, pues eso muchas veces nosotros no somos jueces para determinar, o yo por lo menos se me escapa de mi entendimiento, y creo que no es mi función, decir quién está o quién necesita más un órgano, ¿no? Efectivamente. Entonces también aquí me gustaría resaltar como el esfuerzo del Hospital Reina Sofía, yo Jesús, el doctor Briceño, el doctor Rufián, todo el equipo de cirujanos y compañeros, el doctor Luque, el doctor Ciria, el doctor Ellón, pues desarrollamos un protocolo que es de este tipo de trasplante, que es el trasplante compartido. Es decir, ¿qué significa o split? Significa esto, significa que de un órgano de un adulto lo podemos dividir en dos, para que la parte chiquitita o izquierda se pueda trasplantar en un niño que precisa un trasplante, y en la otra parte del órgano del hígado, que sería el hígado derecho, se trasplanta en un adulto. Y me refería que en eso también somos pioneros en España, porque gracias a la colaboración de los otros centros de trasplante hepático de adulto, como son Sevilla, Málaga y Granada, nos reunimos en Sevilla, en la CATA, en el Centro de la Coordinación Autonómica de Trasplantes, y presentamos este protocolo para ver que ellos sí estuvieran de acuerdo. Y por supuesto que estuvieron de acuerdo, porque entendían la problemática de la mortalidad en lista de espera de los niños para el trasplante, y llegamos a un acuerdo de tal forma que, habiendo un niño en lista de espera que precisara un trasplante, un donante que reuniera una serie de características, nosotros, el equipo de Córdoba, iba a hacer la partición del órgano, y ellos, los centros de adultos, recibían ese hígado derecho y nosotros podíamos trasplantar a los niños. Quiero decir que los resultados en el trasplante de adulto con una parte de ese hígado son iguales que cuando se pone un órgano completo, y por supuesto en el niño, al tener un órgano, pues los resultados eran fantásticos, porque se disminuía otra vez muchísimo la lista de espera. Claro, y con ello las muertes que comentaban. Efectivamente, y sin detrimento de la población adulta que está esperando un trasplante. Ahí era una solución a ambas, al género mayor, ¿no? A los adultos y a los niños. Y en este sentido, la funcionalidad es la misma, ¿no? Aunque tuviera un solo riñón o lo que... La función es la misma, sí, tanto en el adulto como en el niño. Sí. Continuamos con la evolución, porque sale una tercera alternativa, ¿no? Y quizás, y ya aquí sí que quiero que también des la opinión a tu juicio, ¿cuál consideras que es la más...? Antes de pasar a la tercera, este tipo, el trasplante de split, también debo decir que también somos pioneros, el Reina Sofía, sí, porque se puede hacer de dos formas. La primera es que se extrae el órgano del cadáver o el donante adulto, y la partición se hace en nuestro hospital una vez que ha llegado el hígado, pero eso conlleva mucho tiempo de isquemia, que llamamos nosotros, y hombre, la función del órgano que se va a trasplantar se puede poner un poquito en riesgo.
Y entonces tengo también que recordar... necesita estar... Claro, contra menos tiempo que esté en espera de ser, desde que se extrae en el donante hasta que se implanta en los receptores, contra más corto sea el tiempo, mejor es la función de esos órganos. Y de ahí que también tengo que recordar al doctor Briceño, el doctor Ciria, el doctor Ayllón y el doctor Luque, porque hay un equipo en Reina Sofía, de que cuando nos ofertan este órgano, somos nosotros los que vamos a ese centro y allí in situ se hace la bipartición, de tal forma que ya se hace como si fuera una hepatectomía, se divide el hígado y ya entonces podemos decir, se produce lo que se llama la isquemia de los órganos, pero en muy poco tiempo el órgano adulto, la parte del hígado para el adulto, se envía al centro de Andalucía que lo haya aceptado y la parte del hígado izquierdo que se va a trasplantar en nuestro hospital nos la traemos nosotros para el trasplante infantil. Y digo que somos pioneros porque esto nos llevó, dado los resultados que hemos obtenido, pues ahora mismo se ha copiado a nivel nacional. Eso ha sido también un logro muy importante para los programas pediátricos, porque ahora ya es a nivel nacional, a nivel de la ONT, de la Organización Nacional de Trasplantes, ya hay un consenso de todos los equipos de trasplantes españoles, de tal forma que si en un hospital se detecta un donante con unas características determinadas, que serían óptimas para un trasplante de este tipo split o compartido, se oferta a los equipos de trasplante pediátrico para hacer este tipo de técnica porque es con la que se obtienen los mejores resultados. Claro que todo esto lo que ha conllevado es, bueno, pues más número de trasplantes, los resultados la verdad que son muy buenos, las de supervivencia son muy buenos y entonces todo el mundo dice, dado la experiencia del trasplante de riñón, pues ahora la mayoría de los padres dicen, puedo dar mi hígado para mi niño, lo que se llama el trasplante de vivo. Y vuelvo a recordar otra vez al profesor Pera, que es muy visionario, pues me dijo, Pedro, las maletas y a Japón. ¿Por qué Japón? Porque en Japón, en los países del este, no existe la muerte cerebral. Ellos, por su religión, el budismo, el sionismo, ellos dicen que aunque hayan muerto su cuerpo, no mueren, sino pasan a otra dimensión, ¿no? Eso es así. Y entonces no admiten que se le quiten órganos porque pasarían como faltos de ellos y no podrían vivir en la otra dimensión a la que pasan. Y entonces el trasplante que hacen, porque además es muy frecuente la atresia de vías biliares en los países asiáticos, el trasplante que hacen es el de vivo relacionado. Es decir, un trozo del hígado de su padre o de su madre se trasplanta en el niñito que necesita ese hígado. Y allí fuimos a aprenderlo con el doctor Pérez Navero, el jefe de la unidad de cuidados intensivos y todo el equipo, porque como él bien dice, esto no es un cirujano, un equipo que haga una técnica, esto conlleva la colaboración y el trabajo de muchísimos profesionales. Tenemos aquí a los hepatólogos infantiles y digestivos, que lo cual siempre les agradezco, porque si no, sin ellos no habría niños ni se estarían, por supuesto, todos los servicios de pediatría de Andalucía. Al principio ayudábamos mutuamente, ¿verdad, Jesús?, con los equipos de adultos, porque claro, teníamos más experiencia en el manejo de estos trasplantes y esto es lo que ha conllevado a que los resultados que tenemos sean tan buenos. Y entonces, bueno, pues ahora ya la mayoría de las familias, cuando viene un niño que se diagnostica o nos envían, nos remiten de otros centros, lo primero que dicen es yo quiero donar, y eso es lo que menos espera, ¿no? Muchísimo, además es un trasplante como programado. Claro. Lo podemos hacer no por la noche, como fue anoche que lo hice, que empezamos a las 8:30 de la noche, a las 9 y terminamos a las 2 de la mañana, sino que ya tienes al niño y tienes al padre o la madre, le puedes programar pues por la mañana, a las 8 de la mañana, etcétera, etcétera. Bueno, y hacer la preanestesia, todo lo... Claro, se le puede estudiar perfectamente tanto al donante como al receptor. No lo sabemos muy bien. Ya el protocolo ya de memoria, ¿no? De memoria no, la memoria es cada vez es mucho más específico, se han incluido nuevas técnicas de medir volúmenes y tamaños del hígado, determinar si hay algunas variantes anatómicas que puedan contraindicarlo o hacerlo más difícil. Y luego, por último, lo que sí ha venido, que también somos pioneros, bueno, la verdad ha salido en la prensa, ¿no?, que nosotros, la verdad que no preguntamos edad. Tuvimos una familia donde la madre, por desgracia, no podía ser donante de su niña y yo recuerdo una señora al lado, que yo creía que era su hermana mayor, y dijo, pues si mi hija, y ahí no entendamos que fue su madre,
decíamos, mi hija no puede, yo dono. Y la vimos también que la estudiamos y donó. Y era la abuela de la niña, y la donó fue la abuela. Y es el primer trasplante que se hace de una abuela a un niño, un una trasplante nieta, ¿no? a su nieta. Mencionabas, Pedro, no sé ya, porque el trasplante hepático split o compartido ha dicho que era como la mejor solución, ¿no? La alternativa. Sí. Pero ya entre el compartido o el de donante vivo, el de padre a hijo. El mejor es el vivo, ese Sí, es el ¿no? mejor. ¿Por qué? Porque permite un estudio completo, como decía, del donante y del niño, del receptor. Puedes saber, bueno, ahora lo hacemos casi, diría yo, aplicando ya la inteligencia artificial, tanto que está en moda, porque tenemos programas donde los estudios radiológicos son completísimos, podemos diseñar, trazar por dónde vamos a partir, por dónde vamos a cortar, todo para una mayor seguridad del donante, que eso es lo que se persigue, porque el donante no debe sufrir ninguna complicación, y eso es muy importante. Y sigo diciendo, también por último, se ha incorporado, gracias a la experiencia en cirugía laparoscópica, que somos un centro con mucha experiencia en cirugía laparoscópica en hígado, y eso es con el doctor Briceño y el doctor Ciria, que se fue a formar también a Japón, pues ahora mismo el abordaje de la extracción de esa parte del hígado del donante en el trasplante de donante vivo se hace por laparoscopia. Y también somos pioneros a nivel nacional en la introducción de esta técnica en España. Y los resultados, claro, hay una mínima morbilidad en el receptor, el órgano es de máxima calidad como se demuestra, y hombre, es muy importante también que la madre o el padre pues no se vean. Yo a la gente le pregunto, ¿no? ¿Qué te has hecho? ¿Qué has hecho? ¿No? A la gente no se le importa porque no se ve. Sí, incluso igual es mejor la recuperación también. Claro que sí, la recuperación a nivel de laboral, familiar, todo, claro. de todo, es mucho más rápida porque es lo que es una cirugía, como se llama ahora, mínimamente invasiva. En este sentido, el hecho de que sean donantes familiares hace más fácil la aceptación, y aquí no sé ya si sería cosa de Jesús como hepatólogo, la aceptación del pequeño a la hora de aceptar el órgano, la recuperación, el mantenimiento, porque claro, el primer paso lo haces tú, sí, pero también el último lo vuelves a retomar tú, ¿no? Con ese cuidado. El proceso es el siguiente: nosotros tenemos una red de hospitales a nivel de Andalucía, que tenemos una asociación. En cuanto a ellos detectan un niño con un problema hepático, se ponen en contacto con nuestro teléfono, que está específicamente para eso. Nos llaman, cogemos el teléfono, nos explican el caso y nos lo remiten para valoración. Nosotros ingresamos al niño generalmente porque es una valoración, como dice Pedro, muy exhaustiva. Estoy hablando ahora mismo del niño, que hay que hacerle muchas pruebas para saber primero si tiene necesidad de un trasplante y ver si el trasplante tiene que ser ya o puede esperar un poquito. Normalmente cuando vienen a estudiar al niño ya los padres nos están demandando estudiarlo a ellos. Vale. Porque es que ellos ya han oído campanas o se han informado en sus respectivos hospitales de origen, y entonces nosotros les explicamos que primero hay que ver si el niño se mete en lista y según eso pues, empezamos a estudiar los padres. Como dice Pedro, no es admisible poner en riesgo la vida del donante, o sea, de un donante que es vivo y es sano. No es aceptable que pueda tener complicaciones importantes o que incluso pueda fallecer. Entonces, el estudio del adulto, que lo hacemos también nosotros los pediatras, pues consiste en unas pruebas radiológicas, consiste en una analítica, consiste en una preanestesia, como tú dices, consiste en valoración psicológica, pasar por un comité de ética. O sea, el comité de ética tiene que saber que yo no empujo a la donación, o sea, que es una cosa libre, o sea, que el padre, nosotros hemos tenido abuelas, hemos tenido tías que han donado, padres y madres, y entonces ellos tienen que saber que yo no estoy presionando porque la gravedad del niño me dice que se va a morir y te tienes tú que donar, no, que sea una cosa completamente independiente y que parta de ellos. Vale. Y una vez que han dicho que sí, y el estudio se ha presentado a los cirujanos y lo ven compatible, pues se lleva a un juez. Imagínate, la ley nos dice que tenemos que pasar por un juzgado de familia y el juzgado preguntarle a los padres si se sienten libres, o vamos, el padre o la madre o quien sea, para donar a su hijo. Bastante complejo, ¿no? Es muy complejo. Muchos padres agobiados piensan que por hacerlo más rápido y tal, se agobia un poco por la situación del niño, pero yo creo que la garantía de que no pase nada
es importante. Por eso, cuando se nos presentan estos casos, en casos urgentes, niños que de pronto, lo que nosotros llamamos fallo hepático agudo, de pronto el niño le falla su hígado por un virus, por lo que sea, como ha pasado, no sé si en las noticias en los últimos años, que empezaron en Inglaterra, en niños que de pronto le fallaba el hígado y había que trasplantarlo y muchos se morían, y hemos tenido casos aquí en Córdoba. Pues en esas circunstancias no creo que sean las más idóneas, porque en esas circunstancias no se puede estudiar tan rápido, claro, ni con tanta garantía, y hay que decirles que no. En este sentido, ese es el proceso previo a la cirugía, pasa la cirugía, se opera y luego ya vuelve. Entonces empiezan los problemas, porque ten en cuenta que es un trozo de hígado generalmente de una persona que genéticamente es distinta a ti. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace nuestro sistema inmune? Pues defendernos contra cualquier invasión, desde un germen hasta un trozo de hígado que es completamente distinto genéticamente a nosotros. Entonces, se tiende al rechazo. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que darle una serie de medicaciones para evitar esto. Estas medicaciones son de por vida. Por eso le insistimos a los padres que el proceso del trasplante no es cuestión de diagnosticarlo, operarlo y tal, sino que después tiene que haber un seguimiento para que si surge alguna complicación, que puede ser desde una complicación quirúrgica porque son vías muy pequeñas y es lógico que aparezcan, hasta un rechazo o a una infección, incluso aparición de un cáncer, porque nuestro sistema nervioso, o sea, nuestro sistema inmune nos defiende también de las células malignas. Cuando le bajamos la defensa, pues las células malignas se activan, ¿no? O sea, se pueden activar más frecuentemente, entonces tenemos que estar con 1000 ojos, que este tipo de complicaciones... Están como más aislados, ¿no? Al principio sí, después le vamos bajando la inmunosupresión, no necesita tanta... porque el cuerpo del niño, afortunadamente, se amolda un poco a lo que tiene nuevo, se hace lo que llamamos nosotros tolerante al nuevo hígado, y entonces pues tenemos que seguirlo, pero sin dejar de estar pendientes, porque no se trata de tener un niño burbuja, se trata de tener niños con una vida completamente normal, niños que hagan su comunión, claro, que se casen. De hecho ya tenemos nietos, ya tenemos hijos. El primero que se hizo, imagínate, ¿no? Tenemos ya nietos y pronto seguramente bisnietos. En este sentido, es un proceso, como decíamos, ¿no? muy complejo. No sé si es el caso de que tras la cirugía requieran de algún tipo de tratamiento, si hay tratamientos previos antes de la cirugía, ¿se recurre a algún tratamiento? Por supuesto, hay una serie de tratamientos ayudantes que quiere decir que te ayudan a que esa enfermedad tan grave llegue en las mejores condiciones al cirujano, porque el cirujano me va a decir: quiero el niño lo mejor nutrido posible, con muchísimo menos, sin ningún problema infeccioso y un montón de cosas, claro, para que la cirugía tenga también mejores perspectivas. Entonces, eso desde luego, preparar al niño a la cirugía es mi trabajo, hacerlo lo mejor posible. Y después, por supuesto, después es lo que hemos comentado, el seguimiento de las complicaciones que pueden surgir. Que ahí pues requieren de tratamiento. Claro, yo solo quería comentar que vivimos en un país maravilloso por todo lo que yo he comentado y un poco ponerlos en el tema. Gracias a la alta donación que hay en España, todo eso lo permite. Al principio, como decía Jesús, le iba a decir, caminando por el desierto, pues claro, los niños nosotros veíamos que por muchas medidas de terapéuticas, de nutrición, de tratamientos para mejorarlos, el problema es que no llegaba el donante. Y aquí lo que ha preguntado es una pregunta muy interesante de la donación de vivo. Los padres quieren que dar el hígado y lo quieren dar ya no entienden que hay que hacer un estudio. Nosotros, y que no siempre es compatible, ¿no? Como veíamos. Claro, compatibles son porque son padres para su hijo o bueno... Pero, por ejemplo, comentaba antes que la madre no era compatible y era la abuela. En teoría deben de llevar parte de su carga genética. Pero bueno, en los niños tampoco eso no es tan importante y no se ha visto grandes ventajas del trasplante de donante vivo desde el punto de vista inmunológico con otros trasplantes. Lo que la mayor ventaja es que, como decía antes, es un trasplante que tú programas para hacerlo un día y por la mañana todo descansar y con la disponibilidad de todo.
Pero lo que iba a insistir es que estos niños que a los padres les decimos que no se preocupen, que se les va a estudiar, pero que ya se incluyen en espera de un trasplante y que se va a poder hacer o reducido o se va a poder hacer split, que eso no conlleva que no estén. Entonces, claro, lo que se le ha abierto es un abanico de posibilidades de trasplante que hace unos años no la teníamos. Y otra cosa que también me gustaría recalcar es que, hombre, nosotros hacemos técnicas muy complejas, pero si después no tienes unas unidades de cuidados intensivos como la que tiene el Hospital Reina Sofía de Córdoba, que eso también es referente a nivel nacional, y ahí de aquí hay que recordar al profesor Pérez Navero, porque ha sido desde siempre el impulsor con todo su personal de intensivos, con el apoyo, por supuesto, de los digestivos infantiles, porque el manejo de este niño después de un trasplante tan complejo, si no dispusiéramos de esos profesionales, como él dice, el avión no aterrizaría. O sea, se quedaba volando en el aire y ni llegaba, claro. Y véase cómo eso se ha potenciado, que ahora mismo el Reina Sofía es el único centro de Andalucía que hace trasplantes de hígado infantil, de pulmón infantil, de corazón infantil. Eso es y referente, o sea, que tiene la referencia certificada. Muy complejos, exactamente. Muy complejos, que hablamos de niños muy pequeños y que se ha avanzado mucho. Y por suerte pues tenemos el equipo de profesionales que tenemos en el hospital, yo diría hospital, porque esto es lo que pone, siempre me ha gustado la comparación de lo que... Que son impulsores, ¿no? En este sentido de... el algodón, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo el algodón si está todo limpio o no. Es un trasplante pediátrico, un trasplante infantil, precisa de la cooperación de todo el hospital general y pediátrico. Claro. Y es muy importante, aunque vamos a estar pendientes del próximo edificio que se va a hacer al lado, que estén tan juntos. Sí. Porque en otros centros, por ejemplo Madrid, cuando se ha querido hacer un donante vivo, la extracción en el donante padre-madre se hace en un hospital. Claro, ahí facilita ese proceso que decía antes. Claro, de estar los dos coordinados, que además se debe de estar coordinado casi al minuto, sino al segundo. Estamos al lado, se va viendo, pues parar un poco, esperar, o venga, vamos, que va todo bien, va todo sobre lo previsto. Sobre lo que comentaba Pedro, de los trasplantes, que los padres en el momento que dicen yo me ofrezco, yo quiero donar el órgano a mi hijo, se da prioridad a decir, vale, contamos con que usted puede donar, pero va a entrar en la lista. Claro. Se da prioridad, ¿no? No porque el papá o la mamá se ofrezca. El primer paso, como bien ha dicho Jesús, es indicar que necesita un trasplante. Vale. Y una vez que se indica un trasplante, se incluye en una lista que llamamos nosotros de espera para un trasplante. Vale. Y en espera de ese trasplante, pues le puede venir por las vías que hemos comentado, o de un trasplante del mismo niño del mismo peso. En esa lista, el primero es el trasplante de una persona desconocida. ¿Se opta por ese o se opta por el de...? Si es óptimo, sí. Vale. Es óptimo, sí. No se recurre al papá o al día o a la mamá. siguiente, también se le estudia. Vale, hombre, parece como si ellos no pueden ser donantes, se quedan un poco como, claro, por eso como diciendo, no he podido ayudar a mi niño en este momento tan difícil, ¿no? Y que se me puede morir, ¿no? Eso yo creo que es para unos padres es una situación muy difícil. Entonces, lo que tratamos es de tranquilizarles, decirle, no se preocupe usted, que vamos a hacer todo lo posible para que no se deteriore, para que no pase nada, que hay otras opciones de trasplante. Bueno, por desgracia después, y eso siempre lo llevamos nosotros dentro de nosotros, de todos los equipos, de todos los trasplantes, por desgracia no salen bien, y por mucho esfuerzo que hayas hecho del trasplante, siempre hay una serie de complicaciones. Una vez que se entra quirófano es lo que se dice, ¿no? Claro, puede haber complicaciones ¿qué diría yo? Son pocos, pero bueno, son así, ¿no? Es decir, como yo siempre digo, yo no tengo 100 niños, y si me muere el mío, se ha muerto el mío, me da igual que me diga que tienen un 99% de supervivencia si el que se ha muerto es el mío. Claro. Entonces, bueno, es verdad que hemos logrado, hemos conseguido gracias a este esfuerzo unas tasas de supervivencia y resultados muy buenos. Sí. 98% en los últimos 5 o 10 años, eso son muy buenos, son los mejores resultados mismo a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, eso no quita que por desgracia pues algunos
algunos pequeñines, porcitos míos, pues se nos han ido con Dios, ¿no? Que también ahí el profesional, el papel que tiene el profesional, la responsabilidad Muy fuerte. Y también la sensación que se queda cuando hay ese 1% y te toca, también es duro. Vamos, la familia. Yo creo que no, por más que años que pasen, nunca estás preparado para esa situación muy dura. Ya para terminar, porque no nos queda ya más tiempo, me gustaría saber cuántos casos se pueden operar, ¿no?, de trasplantes hepáticos en niños al año, cuántas horas suele durar este tipo de cirugía. Muchísimas. Del proceso entero del trasplante, aparte de 30, 40, 50 o 60 profesionales que son los que participan en el proceso. En una cirugía. En todo el proceso del trasplante, porque claro, el proceso del trasplante está detectar el donante, detectar, bueno, si empieza con el receptor, pues ya lo ha comentado Jesús, pero desde que se detecta el donante hasta que porque es cuando se pone, si lo aceptamos y nos lo ofertan a nosotros, y se pone en marcha el proceso del trasplante, pues ha podido pasar, no sé, a mí me han ofertado un hígado a lo mejor a las 10 de la mañana y hemos terminado a las 6, 7 de la mañana o incluso a las 9 de la mañana del día siguiente, ¿no? Pues claro, conlleva toda una serie de procedimientos, la coordinación moviliza un personal que se tiene que poner todo en funcionamiento para ir al centro o al hospital donde se ha detectado la donación para hacer la extracción. Tenemos que estar perfectamente coordinados aquí para empezar aquí en el trabajo, la cirugía en el receptor, por lo que decía antes, para que el tiempo de isquemia que llamamos nosotros, o de que el órgano se extrae a que se implanta sea el más corto, y eso puede durar a veces, eso dura hasta 24 horas. También depende de dónde vayamos, porque hemos ido hasta Italia, el norte de Francia, porque también participamos, no se olvide, de la Eurotransplant, ¿no? Se ofertan niños de Europa, ¿no? Y en cuanto a los casos, creo que suelen ser unos 10 al año, ¿no?, más o menos. 12, la mayoría lo hacemos de vivo, porque es la técnica que tenemos, la mayoría por laparoscopia, con los resultados que hemos comentado, que gracias son muy satisfactorios. Y hombre, lo bueno del niño en cuanto es que si pasan este tiempo crítico, yo calculo que es el primer mes, no ha habido ninguna complicación y lo pasan, lo bueno es que ya la curva de supervivencia ya es plana, es decir, ya es recta. ¿Por qué? Porque a diferencia de los adultos, esta enfermedad que a él le ha producido el problema hepático no recidiva en el órgano que le ponemos. En los adultos lo más frecuente son la patología vírica u otras etiologías, y hombre, por desgracia, en muchos órganos que ponemos, como esa enfermedad sigue en el receptor, como puede ser el virus C o el virus B o X, las víricas, las hepatopatías víricas, pueden recibir el injerto y hacer que vuelva a desarrollar otra vez la enfermedad. Sin embargo, los niños no, como ha dicho Jesús, la más frecuente es la atresia de vías biliares y eso quitado el hígado, que es el que está enfermo, o es congénitamente de nacimiento, no es correcto, al ponerle un hígado que es sano, ese ya le funciona para toda la vida. Véase, hombre, el 30 aniversario de la primera trasplante, que bueno, que ya es madre, ¿no? Qué bonito, ¿no? Recibir un órgano y tener una Totalmente niña. De acuerdo. Ya la última pregunta para Jesús, que se me ha quedado en el aire. ¿Hay motivos que puedan ocasionar estas patologías en los niños? ¿Motivos que vengan desde el embarazo? La mayoría son congénitas, o sea que, como hemos dicho antes, la enfermedad más frecuente, que es la atresia de vías biliares, no se sabe muy bien las teorías. Hay teorías que dicen durante el embarazo un tema de un virus o de una predisposición genética, lo que sea. Durante el embarazo efectivamente se va desarrollando y cuando nacen muchos de estos niños ya tienen el hígado hasta afectado. O sea que también hay unas enfermedades que se llaman congénitas de otro tipo, que son a nivel de vías más pequeñas, se llaman las colestasis intrahepáticas familiares, que esas cada vez se están descubriendo más. Son algunas veces la misma madre durante el embarazo se pone amarilla, o sea, son enfermedades muy complejas y algunas que no conocemos hasta ahora, y las metabólicas, pues por supuesto. Muchas de estas ya se empiezan a formar durante el embarazo, por eso también es muy importante que se sepa reconocer rápido. Una vez que el niño ha nacido y se pone amarillo, hay que mirar las cacas. Si las cacas son blancas,
quiere decir que puede que tenga un problema de hígado. O sea, yo le recomendaría a la familia que efectivamente hay muchos niños que se ponen amarillos por un problema de incompatibilidad de grupo entre madre y el niño, pero que sean muy vigilantes en las deposiciones. Si las deposiciones son blancas como esta mesa, se llaman enfermedades acólicas, o sea, heces acólicas, y eso es un primer signo de alerta para consultar al pediatra. Pues dicho esto, que creo que es un aspecto importante para aquellos que no nos están viendo, lo tengan en cuenta, aquellos papás y sobre todo primerizos, ¿no? que siempre quizás el papel que más miedo da, pues dejamos ese dato para que lo tengan en cuenta. Jesús y Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado, un verdadero placer y siempre exactamente, siempre para hablar de estos temas, las puertas de 7TV Córdoba las tenéis abiertas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.